Hola, bienvenidos a esta novena sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de dar un primer acercamiento al formato profesional de guión cinematográfico y pudimos identificar o dividir nuestras historias en actos, secuencias y escenas. En el día de hoy vamos a continuar con otros temas que son realmente importantes para desarrollar nuestras historias de una manera como más redonda, más concisa. Y vamos a empezar primero que todo revisando cada uno de los proyectos y sus avances respecto a su estructura narrativa y su avance respecto a la primera escena de su historia. Las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy son otras estructuras narrativas, es decir, aparte de la clásica que estamos tomando, que otras estructuras narrativas existen en el cine o en los audiovisuales. También vamos a dar las tramas, es decir, cuáles son las tramas principales y cuáles son las tramas secundarias y cómo las tramas secundarias afectan a la trama principal. Y por último vamos a dar un pequeño acercamiento a lo que es viajes en el tiempo, es decir, los flashbacks y los flash forwards. Pero ya estás titulado, ¿no? ¿Ella? No, tú. Sí, ya yo estoy titulado. El año pasado fue que me gradué. ¿Y qué presentaste como proyecto? Si se puede saber. Presenté como proyecto un guión de largometraje. En realidad la idea era como pues graduarme con el desarrollo de un largometraje, o sea, ya como pues grabarlo. Eso no era una opción de grado en la universidad, pero pues yo quería hacerlo. Y ya pues ya habíamos empezado todo el proceso, habíamos hecho casting, locaciones, ya teníamos como gran parte del presupuesto, pero llegó el COVID y pues ajá, el rodaje quedó ahí como, al comienzo como pausado, pero ya el proyecto quedó ahí como pues definitivamente pausado. Y me terminé graduando con el guión de largometraje del proyecto. A ver, ¿de qué iba tu guión? ¿Cómo? ¿De qué iba tu guión? Bueno, el guión que estábamos haciendo era, o bueno, porque en realidad lo hice con un compañero, era sobre una familia que se dedicaba como al robo o al hurto como de, al hurto general, sí, al hurto. Y cada, digamos que miembro de la familia tenía como una cualidad o una característica muy particular que le servía como para la extorsión, para el hurto y todo lo demás. El punto es que en una de esas como andanzas por allí terminan asesinando por accidente a la vecina del frente. Pero realmente fue un accidente, ellos no son asesinos. Y entonces lo que ellos necesitan hacer es deshacerse del cadáver de la vecina antes de que los vecinos pues se den cuenta lo que está pasando allí. Con lo que no contaban ellos es que realmente los tipos o los vecinos eran, o sea, los chismosos a mil y eso hace que la cosa se complique un poco más. Entonces, es algo más o menos así, es una comedia negra principalmente lo que estábamos haciendo. Bueno, una comedia con lotecitos de drama. ¿Cómo? No te escuché bien, creo que es como, está un eco allí. Que una comedia negra con unos lotecitos de drama, ¿no? Sí, es realmente pues un drama, comedia negra, pero nosotros lo queríamos llevar bien a lo bizarro. Realmente queríamos como inclinarnos más al tema del gore, pues en este caso con el tema del uso del cadáver y también ciertos como pincelazos como de parodia incluso. Queríamos irnos como por ese camino. Entonces sí, infortunadamente pues ajá, no se logró y luego de que llegó el COVID y empezamos como otra vez a evaluar la idea, pues me di cuenta de que efectivamente podría mejorar mucho y en eso es en lo que ando. Entonces sí, mejorando. Entonces sí. Y ya ese fue nuestro proyecto de grado. Pero igual la universidad sí te da como la oportunidad de, o sea, por lo menos prestar equipo para llevar a cabo el rodaje o algo. Ya te toca, no sé, buscar financiación con alguna convocatoria o algo. Bueno, la universidad, pues, en cuestiones de rodaje, pues, apoya, pues, en capacidad instalada, que son todos los equipos que ellos tienen, como para llevar a cabo, pues, las tesis de grado. Sin embargo, pues,
Ya es cuestión de uno como ver de qué forma puede conseguir ciertos patrocinios, ciertos recursos para poder llevar a cabo pues los proyectos pues, de cada uno. Y sé que Vicerrectoría de Investigación también tiene un fondo en la universidad para apoyar este tipo de, pues las opciones de grado, los proyectos de grado, incluso se pueden hacer con otras facultades, que era lo que te decía, con gente de derecho o gente de antropología. Y puede ser, o sea, pueden trabajar como en equipo para presentar el trabajo de grado juntos. Sí. Incluso sé que hay, me acuerdo, no sé qué proyecto hubo una vez que lo estaban haciendo con unos chicos de biología, ¿sí? Entonces también pues es válido. Ya es cuestión como de ver cuáles son las directrices de la universidad, a ver si se puede o no se puede. Me quedó sonando medio interesante, no sé, esa idea que estábamos planteando ayer cuando yo te dije que él estaba pensando en el tema rápido como proyecto final de grado y bueno, lo del el falso documental, pero pues no sé cómo en derecho todo está, digamos, un poco más pegado a la letra. Al final no sé si sea algo que sea un poco posible, pero Pues podrías pensarlo si todavía tienes tiempo, o sea, me dices que estás en octavo y sientes que pues todavía tienes tiempo como para llevar a cabo el proyecto, podrías pues considerarlo, incluso creo que puedes pedir también un tutor de cine en el caso de que lo requieras. O sea, si tu proyecto está relacionado al cine, tú puedes pedir un tutor precisamente del programa de cine y ellos te pueden asesorar. Puede ser también una opción. A mí me parece súper que puedas mezclar como pues tu profesión de derecho y tener como resultado un producto audiovisual. Eso es súper, aparte que a la universidad también le interesa mucho ese tipo de intercambios entre programas, entonces sí. igual en algún punto de ese taller vemos algo de guión documental. En este taller no, en este taller está enfocado más que todo a guión de ficción, sí, no a Pero documental. sí, sí, te agradecería muchísimo, muchísimo si tienes, no sé, algún documento o algunos apuntes sobre guión documental, si me los puedes compartir, te lo agradecería bastante. Dale de una, sí. Yo voy a hablar con una amiga que a ella le encanta el documental, ella como que está full metida en eso, a ver qué información me puede compartir y yo te la reenvío. Porque yo realmente, así como que empapado en el documental, no estoy al 100%. Entonces sí. Pero apenas lo tengo, te lo puedo reenviar. Entonces, pues sí, vamos a esperar entonces unos minutos más para empezar. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿O cómo les ha ido hoy? Hoy juega Colombia, ¿no? Sí. Sí, de hecho, está jugando ahora. Eh, Sí. lo mío ha sido como de empezar clases y continuar clases porque y estoy. Vamos a ver el partido, profe. Sí. Podríamos ver el partido y analizarlo. Ah, no, La estructura narrativa del partido. sí, los personajes, el árbitro y todo lo demás. Realmente se podría, o sea, hacer una historia relacionada al fútbol también sería muy interesante. El arco de personaje del comentarista. Totalmente. No, referente al fútbol está colombianas, la pena máxima, ¿no? Eh, está con Robinson Díaz y no me acuerdo este tipo que hizo Doctor Mata. ¿Cuál? La Eh, de Robinson. sí, creo que se llama la pena máxima, la de Robinson Díaz es un partido No, no creo que la he visto. de Enrique Carriazo y Robinson Díaz. Y hay Mm, una que me encanta muchísimo, que creo que ya la mencioné aquí, creo que fue como la segunda clase, que es creo que es de Sergio Cabrera, que se llama Golpe de Estadio, que es buenísima. Es una especie
comedia un poco negra sobre la guerra y sobre el intervencionismo, que, bueno, si quieren verla, está en Subwoman en muy baja calidad, pero pues se logra ver. Sí, me parece que la habían mencionado en las primeras clases, no, no la he visto tampoco. Pero sí, golpe de estadio, me dices. O sea, es la historia de un conflicto que se está desarrollando en un pueblo pues, alejado, un pueblo cualquiera. Y el comando de policía tiene que cuidar un oleoducto, bueno, unas exploraciones que se están haciendo para desarrollar un oleoducto. Y hay un frente subversivo, pues por la zona, que está haciendo todo lo posible para impedir que se lleven a cabo las exploraciones, porque pues, tienen ese corte ambientalista y no quieren que una empresa extranjera haga intervención en esa zona. Pero sucede que por esa fecha se cruza la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, si mal no estoy, y Colombia tiene dos partidos, uno de ellos es el de Brasil, es el 5-0. Lo curioso es que uno de los personajes del grupo subversivo es argentino. Entonces, ellos buscan la forma de llegar a una tregua para poder verse el partido los dos juntos y se termina viendo el partido en la iglesia del pueblo. Ah, ok, ya. Bueno, hay que verla. ¿Alguien la ha visto aquí? Aparte de Caleb. No, nada. Sí, no la conocía. Entonces, Enrique Carriazo y Robinson Díaz. Bueno, sí, No, realmente falta ver mucho. Enrique Carriazo es el de la pena máxima. Ah, ok, ok, ok. Ok, vale, listo. Bueno, listo. Muchas gracias, Caleb, por las recomendaciones, porque en realidad hay muchas recomendaciones que toca ver y a veces uno no tiene como el tiempo, ¿cierto? A veces lo que pasa es que, no sé si les pasaba a ustedes, pero uno de niño como que o de adolescente, uno le rendía muchísimo más el tiempo para ver cosas, o sea, yo antes podía ver 2 películas, 3 películas diarias, pero ahora imagínate, me tengo que ver como una a la semana y siento que tengo que sacar un esfuerzo para poder vérmela. No sé qué pasa con la energía de adulto, es diferente. No sé si les pasa también a ustedes o no. Igual no te pasó que cuando empezaste a estudiar cine sentías que te gustaba más ver las películas porque ya no las podías ver en el sentido de verlas en cuadrado, sino que empezabas ya a buscar un montón de formas y cosas que, digamos, te hacían la experiencia mejor, pero pues hacían que el costo de ver la película fuera mayor a nivel mental. Sí, o sea, que es como cuando uno a veces no ve la película como espectador, sino más que todo como alguien que la analiza, ¿sí? A veces me pasa, pero a veces yo digo, no, 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 desconéctate por un momento y disfrútala, ¿cierto? Como si no supieras nada, como que vive la película. Entonces, eso lo puedo lograr, o sea, es como que apagar el cerebro y disfrutarla, puedo hacerlo. Pero hay otras películas en las que sí empiezo como a analizarlas, sobre todo en temas de guión y de giros y todo lo demás, es como que como o sea, me estoy empapando en eso cada día más, siento que es más fácil para mí identificar como que, no, listo, y aquí en este momento viene el detonante, viene el no sé qué, o sea, como que me gusta comparar esas cosas ya. Pero es sí, o sea, es como si yo lo o sea, como si yo lo decidiera. O sea, depende de la película también. No me pasa con todas, pero sí. No sé, yo cuando me quiero como medio desenganchar así, elijo novelas. O sea, ahora mismo está en Netflix con Pecados Capitales, que es una novela de Caracol. No sé, mi mamá dijo que se la vio y me dijo que me la viera. Y pues no sé, ahora cuando me quiero medio desconectar, desligar de cualquier cosa, me engancho a ver la novela. Pecados capitales. Es vieja, ¿cierto? Sí, es del 2002. Imagínate. Yo creo que la alcancé a ver en algún momento en propaganda, pero no sé de qué trata, la verdad, ni sé de qué va. En mi cuarto Pero no me yo la dejaban sí, ver.
¿Por qué? No sé, al parecer tenía un contenido que no me dejaban ver. Es que era como una especie de sátira, como implícita, y quizás sea por eso, algo así. No, no sé, la verdad. Entonces, o sea, es 2002 y no tiene tantas cosas tan subidas de tono. Sí, sí, sí tiene unas apuestas un poquito arriesgadas para 2002, considero yo, pero pues hasta el momento no me he encontrado con nada que yo diga, mi mamá por esos años me pondría las manos en la cara para que no vea. Igual creo que para la época no creo que tenga demasiado contenido ya como un poquito subido de tono. Creo que en la televisión empezó a cambiar más o menos como en el 2008 por ahí, que empezaron a meter ya temas quizás más relacionados como, no sé, Sin tetas no hay paraíso, empezaron a meter narcotráfico, cosas ya un poquito subidas más de tono a nivel sexual. O bueno, quizás está hablando de disparates, quizás no sé porque no conozco toda la televisión, la historia de la televisión colombiana, pero sí. Pero comparado con lo de hoy en día, pues obviamente hay una gran diferencia totalmente. Sí. Pero bueno, súper sí, a mí me gustan las novelas realmente. O sea, en realidad nosotros le debemos mucho al melodrama y a la novela, es algo propio de América Latina y creo que a veces hay que como abrazarlo y rescatar como ciertas características de la novela que quizás en otros lugares del mundo no existen. Entonces, bien por los que hacen novela, la verdad. Algún día yo me imagino hacer una novela y sería feliz. Pero Pero hay apuestas interesantes, no sé, yo le tengo ganas a una que se llama La Saga, que también la protagoniza Robinson Díaz. De hecho, Robinson Díaz me parece un personaje muy extraño de la televisión colombiana, porque lo veo en Pecados Capitales y yo digo, este tipo es pésimo actor. Pero lo he visto en otras novelas y yo digo, o sea, el tipo actúa muy bien, pero es que la forma en la que se satiriza en, en Pecados Capitales, que actúa muy histriónico, produce esa sensación de rabia, o sea, bueno, consigue lo que creo que se propone. Igual, no sé, me pasa con otros actores también. Este argentino de Rodrigo de la Serna, que sale en La Casa de Papel, entró en la tercera temporada, creo. Pero pues hizo una película del Che, hizo Ocupas, una serie argentina buenísima, e hizo una serie nacional, bueno, en Argentina creo que se llamaba El Egoísta, pero no, o sea, el tipo es como un niño o sea, un niño que se mueve dentro del escenario. no sé cuál es ese actor argentino que menciona. Lo estoy googleando en mi celular. O sea, no sé si te has visto esta última temporada de La Casa de Papel, que pues bueno, es el tipo argentino este. Ah, la casa que solo en los primeros 4 episodios y no me la vi más. Que igual, Pero no. igual La Casa de Papel es como que para mí envejeció mal. Eso debió terminar ya con las 2 temporadas que hizo Antena 3 y ya. O sea, Netflix no la debió tocar. Sí, sí, no, no. De hecho, cuando vi que había más temporadas de La Casa de Papel, yo quedé como, pero ven acá, ¿no se supone que están robando en un banco en la primera temporada y todavía siguen robando el banco? ¿O hay más bancos? ¿O hay más robos? ¿De qué me perdí? Entonces, no sé, eso me desanimó y no me la vi. Entonces, sí, ahí la dejé. Es que pasa con unas series que una vez se las deja tiradas y es como, ay, retomarlas es todo un embrollo. Sí, pero bueno. Para los que dejen abandonadas series, pues termínenlas, por favor. Entonces, sí. Bueno, listo, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entonces pues con la clase de hoy. Entonces vamos a retomar pues los proyectos que quizás nos hemos visto o no hemos como estudiado en su estructura narrativa. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar?
Nadie, sí, no. Bueno, Lenin. Cuéntame, Lenin, ¿qué has avanzado o cómo te ha ido con el proyecto? Eh, pues la verdad, oiga, una duda antes. El video de la clase pasada aún no se subió, ¿verdad? Porque ahí como que estoy un poco atrasado. O sea, apenas voy por la clase de la escaleta. ¿Por cuál vas? Por las escaletas. Ah, la escaleta que fue la que vimos antes de ayer. Sí. Viendo la atención de los Y entonces estoy compartiendo en Drive aquí. Ayer lo que hicimos, el día de pero con ayer. respecto a la historia, ya Dale adelante. Ah, creí que ibas a decir algo. no, de usted. Ok. Bueno, te decía que sí, en la clase de escaleta, pues la vimos hace 2 días y lo que vimos en el día de ayer, como para recordar un poco, fue el primer acercamiento a un guión, es decir, cómo se escribe ya de manera como profesional y estandarizada, pues un guión. Entonces vimos lo que es pues una secuencia, una escena y cómo está compuesta las escenas, que están compuestas por encabezados, por la acción, por los diálogos y las transiciones. Entonces ahorita les voy a mostrar como un ejemplo así como bien rapidito sí, de la clase de guión, porque creo que el video de ayer no lo he subido. Ya me falta. Entonces sí. Entonces vamos a abrir aquí. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿cierto? Se está viendo. Sí. Sí, Sí se ve. Profe, espere, aún no he subido el ejercicio de cuadro. Por poco se me olvida. Ahora dentro de poco lo subo. Que ahí ya tengo más detallada la historia. Ah, ok. Yo sí reconozco que me he atrasado, tengo que ir a desarrollar eso y subir ese documento. Sí, en realidad lo que pasa con el tema de la escritura es que una vez tiene las ideas, ¿cierto? Y las tiene en la cabeza y es como, uy, genial. O sea, en la cabeza están súper, pero cuando ya la va a enfrentar a la escritura, quizás no están tan claras como parece. Entonces, realmente la primera parte siempre es empezar, porque uno tiene una hoja en blanco y a veces como que no sé qué es lo que le frena a uno, que hace que uno no empiece, pero cuando uno empieza ya uno, o bueno, en mi caso, pues ya necesito terminarlo. Es como, necesito, deseo y hasta que no acabe aquí, pues no va a quedar tranquilo. Entonces, sí, por eso siempre como recomiendo escribir y no necesariamente hay que escribir como en computador, pueden hacer en una hoja o pueden hacer su estructura narrativa yo antes hacía con un papel periódico este grande y lo pegaba en la pared y ahí es que hacía la estructura narrativa porque me parecía chévere como, no sé, como escribir con lapicero y eso y hacer tachones y cosas así. Entonces, sí. Entonces no sé, Lenny, bueno, ya como no tienes aquí la parte escrita, nos puedes contar más o menos ya como de forma oral o de forma verbal lo que has adelantado de la estructura narrativa. Muy claro. Bueno, se me ocurrió ya ahora sí estructurar mejor la historia, que empieza cuando el personaje Diego está de pequeño, él tiene su sueño y todo. Y de repente se me ocurrió que, por ejemplo, para meter más tensión, su papá es profesor de bachillerato y pues se me vino nuevamente recordando unas protestas de 2016 por acá que mataron a unos profesores y se me ocurrió que el detonante, no, ese no puede. Pero bueno, se lo cuento. Que, para meterle más complique, más trabas a su sueño, a su papá lo matan. Y él termina siendo enviado a Antioquia o algún barrio, alguna ciudad de Medellín, por miedo a que
bueno, que le dañen el resto de la familia. Entonces va creciendo, se va desarrollando y está mejor escrito en el cuadro, ahorita lo subo. Vale, vale. Entonces tú me dices Ah, que él vivía en pero Malambo y... Ajá. en cuanto al detonante, mm, espera un momento, busco un documento. Vale, vale, está bien. Entonces tú me dices que precisamente por la muerte del papá y por miedo quizás a represalias con las otras familias, él viaja a un pueblo en Antioquia o a algún lugar en Antioquia y ahí es donde pues empieza como a caer, digamos, en el mundo de la drogadicción, ¿cierto? Por ahí va el asunto. No, eso lo cambié. No es drogadicto en un inicio, sino que es un pelado bien, va haciendo sus estudios, ya está para graduarse. ah, pero, ya me acordé del detonante, se encuentra con el precio de la universidad y resulta que no lo puede pagar. Entonces empieza a hacer negocios y vaina. Un momento, bueno, se lo explico mejor un momento. Vale, vale, listo. Ya lo encontré en un momento que Word está un poco lento. Dale, no te preocupes. Pero mientras, ¿qué podría preguntar ahora? Ah, bueno, quería consultar otra vez el formato que habías pensado para la historia, porque antes me habías dicho que quizás era un corto, ¿cierto? ¿Todavía lo imaginas como corto? Sí, no me imagino alargando más la historia, como máximo 30 minutos. Uy, 30 minutos es bastante para un O sea, obviamente hay cortos de 30 minutos, sí, obviamente sí existen. Lo que pasa es que usualmente los cortos, pues, para encontrar como una cadena de distribución o de promoción, se recomiendan que sean pues cortos relativamente máximo 20 minutos, ¿sí? Obviamente, pues a nivel creativo uno puede crear la historia que uno quiera, la verdad, eso no importa, ¿cierto? Pero si hablamos ya en cuestiones ya como de viabilidad y de que realmente quiero hacer la historia y quiero que algún día alguien la vea, pues se proyecta que los cortos tengan más o menos esa duración, porque muchos festivales de cine, por ejemplo, que se dedican a los cortometrajes, casi siempre piden como estándares como de máximo 15, 20, incluso los que se estrenan en cine, en salas de cine, son máximo, si no estoy mal, 10 minutos o 9 minutos. Entonces, no estoy diciendo que esté mal que sea media hora, solo era como un comentario que quería pues hablar con respecto al tema de los cortos. Pero sí, está bien. Y hecho eso, ahora vamos a dar una clase sobre las tramas y subtramas y vamos a ver como la diferencia entre realmente qué es una trama y qué es una historia, porque quizás nosotros a veces tenemos una idea, ¿cierto? Tenemos una idea y podemos desarrollar la idea, pero no sabemos realmente qué parte o qué segmento o qué zona de la idea queremos ejecutar, porque realmente es inmenso, ¿cierto? O sea, nada más esta historia que tú acabas de comentar sobre este chico que se va a Antioquia y todo lo demás, realmente yo puedo hacer un corto solamente de él en el viaje a Antioquia. O puedo hacer un corto en él solo con la muerte del papá. O puedo hacer un corto de él solamente en su intento de entrar a la universidad. Realmente o sea, el límite o la segmentación o el enfoque que uno le quiera dar a la historia es ver cómo queda mejor, o sea, qué trama queda mejor para mi historia. Pero bueno, eso lo vamos a dar ahorita en la clase del día de hoy. Entonces no Ah, sé si ya encontraste el Word
como para que nos... Sí, puede pasarse a la carpeta y recargarla para ver si ya subió. Ah, bueno, listo, ya voy. Nada de actualizar aquí. Sí, aquí está el cuadro. Bueno, un momento, cuando cargue, ¿cierto? Bueno, si quieres, mientras esto va cargando, nos puedes ir como comentando sí, el cuadro. Odio que se ponga pechichón así el drive, Dios mío. Eh, Bueno, sigue cargando. ¿Sí me escuchan, cierto? Bueno, listo, ya cargo aquí. Chicos, ¿sí me escuchan, cierto? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, cuéntanos, ahora sí que tenemos el cuadro abierto, Lenny. Sí. Sí, 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 se te escucha perfecto. Sí se escucha. pues nada, ahí está más o menos todo lo que ya llevo. Aunque no se me ocurre de añadirle ni tensión. ¿Qué pasó? Ok. creo que se le cayó. Eh, bueno, yo no sé si realmente es que tengo la voz atrasada o qué sé yo, pero sí me están escuchando ahora mismo en línea, ¿cierto? O estoy atrasada la voz. Creo que estás un poco desincronizado. Pero yo creo que ya se arregló, ¿cierto? Yo creo que ahora sí ya me escucho. Parece que sí. Sí, Vale, ahora sí, vale, listo. Bueno, entonces aquí tenemos el cuadro, sí, y el cuadro sí lo están viendo, es que no estoy seguro si están viendo el cuadro o no.
No, el cuadro no se El ve. cuadro no se ve. No. Bueno, entonces déjame comparto otra vez. Denme un momento. Por fin, ahora sí. ¿Sí se ve el cuadro ahora sí? Sí, sí se Bueno, ve. bueno, perfecto. Uf, finally. Bueno, entonces, aquí tenemos la estructura narrativa de Lenin, ¿cierto? Entonces, comenzamos con el personaje, ¿cierto? Que se llama Diego. Ya sabes, siempre hay que identificar el personaje, el contexto histórico, el lugar o año, y enseguida abajo en el cuadro 2 el detonante, ¿cierto? Entonces aquí dice, Diego, un niño de Malambo, sueña con viajar a las estrellas algún día. Un día su papá, un profesor de bachillerato, es asesinado por 2 sicarios en una moto. La mamá de Diego, por seguridad, lo manda a vivir con una tía a un pueblo de Antioquia. Listo, ya aquí, nada más en estas 3 frases, ya tenemos varios minutos de cortometraje, ¿sí? Porque sí, hay que mostrar al niño cómo desea viajar a Malambo, cómo matan al papá y cómo viaja a Antioquia. Pero bueno, no hay lío, vamos a seguir. Luego dice, Diego se vuelve un adolescente y tiene un buen promedio escolar. A pocos días de graduarse, Diego se topa con el precio de admisión de la universidad a la que quiere entrar. Diego empieza a vender perfumes en su escuela y llevar en mototaxi para ganar dinero. Ok, entonces tú dices que el detonante sería eh, el precio de la universidad, ¿cierto? No poder pagarlo. Sí, algo así. Sí, exacto. Vale, entonces ahí se enfrenta el conflicto de él, entonces sería es conseguir dinero. Entonces, si hablamos que ese es el detonante, que él necesita dinero para poder pagar a la universidad, podríamos decir que la atención, bueno, primero que todo el objetivo de él es conseguir dinero para pagar la universidad. La atención de él ahí sería, la atención del sueño principalmente es ser un astronauta, ¿cierto? Lo que habíamos dado hace unas clases. La atención del sueño es ser un astronauta. Y la atención principal aquí sería ¿logrará Diego conseguir el dinero para pagar la universidad? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces sigamos. Pero, Efraín, yo más bien diría que es algo así como que es más bien ver las estrellas. O sea, no tanto ser astronauta, sino ver las estrellas. Ah, cierto, bueno, viajar a las Eso ya estrellas. se Ok, resuelve en el final. Pero bueno, bueno, vale, listo. Entonces sería viajar a las estrellas. Listo, esa es su tensión del sueño. Entonces, Diego se encuentra con unos chicos fumando detrás de un baño y estos le ofrecen formarse un poco de marihuana. Diego rechaza amablemente y sigue empeñando en conseguir dinero limpio. Listo. Bueno, luego de ahí, tras unos meses, Diego al fin tiene el dinero para pagar una parte del semestre. La tía de Diego le pasa una llamada de su mamá a Diego y su mamá se encuentra en el hospital tras ser malherida en un atraco. Ok, listo. Entonces, habíamos dicho el detonante es no tiene plata y el punto de giro es empieza a vender perfumes para conseguir plata. Listo. Vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos a terminarla. Diego elige usar una plata para pagar el servicio médico, usar esa plata, perdón, para pagar el servicio médico de su mamá. Diego piensa en volver a recaudar el dinero para pagar el semestre.
lo duda, no, la duda lo llena cuando es inspirado por su sueño, mira un listado de astronautas y no encuentra ningún colombiano. Ok, ahí se frustra. Claro, listo. Diego se deprime y deja de lado las ventas, se replantea todo lo que creía y se torna frío. Bueno, mira, nada más aquí en esta frase que dice Diego se deprime y deja de lado las ventas y se replantea todo lo que creía y se torna frío, ya eso es bastante. O sea, eso es bastante información que habría que abarcar en varios minutos. Pero todo bien, vamos a seguir. Dice, Diego sale de su cuarto sin avisarle a su tía y compra LSD y cocaína con la plata que le sobró a un amigo. También le pide que le muestre cómo probarla. Uy, qué fuerte. Entonces aquí el clímax. Diego enciende la linterna de su celular y coge una caja con varios agujeros pequeños. Ok. Diego inhala la cocaína y se inyecta LSD y empieza a ver luces. Diego es feliz viendo las luces de la caja en su cuarto oscuro. Unos días después, la tía de Diego encuentra una jeringa y marca el teléfono de la oficina de policía más cercana. Y Diego se encuentra tirado en su cama cuando unos policías acompañados por su tía entran a inspeccionar su cuarto. Diego se pone iracundo y los oficiales usan la fuerza para dejarlo inconsciente. Diego sale finalmente en la noticia con la droga incautada en una mesa mientras los oficiales se muestran a sí mismos como héroes. Diego se pone feliz cuando ve las estrellas de la noche aún con el efecto del LSD. Ok. Pero espérate, entonces el clima aquí, ¿cuál es? El clima, pues ya viniendo del segundo acto, donde se da cuenta que no puede cumplir su sueño, entonces se va por la otra opción que es ver las estrellas de otra forma. Y el clima vendría a ser el, 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 el séptimo cuadro. No sabría decir si el octavo, bueno, puede ser los dos, ¿no crees? Que es cuando lo del LSD y la cocaína, ¿cierto? Ajá, exacto. Dice la resolución, Bueno, entonces podríamos decir que se responde a la pregunta de la tensión dramática que es, ¿logrará Diego conseguir el dinero para entrar a la universidad? Pues la respuesta evidentemente es no, no lo logra, de hecho termina metiéndose en drogas, esa es la respuesta. Ahora bien, hay que ver todo lo que tenemos porque como realmente es bastante información, ¿cierto? Es bastante información que podríamos abordar de manera rápida como en 30 minutos o en un largometraje o quitar cosas y centrarnos más como en un solo segmento. Sin embargo, como historia se entiende, todos entendieron, ¿cierto? Ahora, ¿qué opinan de ella? Eh, pues yo creo que lo que trata de, ¿cómo se llama? No me fijé bien, es Julio Lenin, Sí, el de la Lenin. historia, Lenin. Sí, creo que lo que él trata es dar como un clima implícito, como un poco metafórico, como llegando a ese tipo de cine. No es como que el clima es de que el bueno triunfó y todo eso, es como un poco ya, sí le llego a entender, como metafórico, como de ese estilo implícito. Sí, la verdad es que me gustan más las tragedias. Sí, evidentemente el tema de las estrellas se relaciona mucho con la escena final, que es como la parte de la drogadicción y está viviendo los efectos del LSD. Listo. Sin embargo, pues la historia siento que vamos a ver, o sea, vamos a ver de qué forma la podemos mejorar. Porque en esta parte de aquí en la mitad, que es cuando, porque el comienzo está bien, listo, tenemos claro el detonante y todo lo demás, y podríamos decir que el clima también está claro. Pero esta parte de aquí del medio es la que podríamos como pensar de qué forma o qué obstáculos se le presentan a él para poder llegar a alcanzar ese objetivo. En este caso, pues un obstáculo sería la presencia de los amigos, ¿cierto? Que le ofrecen las drogas y él decide pues rechazarla. Pero bueno, y analizo aquí.
¿Ve? ¿Y qué pasa con la mamá? Ahí lo dice en el tercer cuadro que está herida y todo. Sí, pero iba a pagar la plata para el seguro médico de la mamá y luego de qué pasa con ella. No sé si hace falta resolver ese conflicto, o sea, hace falta No, no, esa parte. solo te preguntaba así como para saber qué había pasado con ella, porque quizás creí que ella al final iba a tener alguna participación. Pero vale, ay, espérate que estoy. Bueno, pero ¿qué opinas de la historia de Lenin? ¿Qué les recuerda o qué película les recomiendan? Pues yo creo que tú estás tratando aquí de contar, obviamente es como un drama social, ¿cierto? Que habla sobre quizás las dificultades que tienen, pues, ciertos jóvenes para poder acceder a cumplir ciertas metas, ¿cierto? Eso es lo que más o menos la historia va planteándose, ¿cierto? Y en este caso, pues estos jóvenes que quizás están en una situación vulnerable, acceden a, pues, en este caso, al tema de la drogadicción y no terminan de cumplir sus sueños. Va más o menos lo que quieres contar con la historia, ¿cierto? Sí, algo así como Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria. Sí, correcto. Sí. Bueno, en realidad ahora que, o sea, que estoy como analizando todo, en realidad como estructura siento que cumple, pues cumple con todo. Sí, realmente cumple con lo necesario para poder ya empezar a escribirla y poder pasarla ya a una escaleta, ¿cierto? Entonces podríamos coger esta historia, ahora viene este asunto aquí. Podríamos coger esta historia, por ejemplo, Eh, ¿sí? no, que ahora que la analizo, tiene también como, se parece, tiene un toque, que tiene como un toque del Joker, me parece, o sí, como un estilo que se puede enfocar. Pues no sé si Lenny se ha visto el Joker. Ah, sí, la del 2019 o 20, la de Joaquín Phoenix, pues. Sí, esa misma. Sí, ahora que se me ocurre también puede servir. Sí, puede ser, en este caso, pues el O personaje sea, se como podría, ese descenso a la locura. sí, el descenso, en ese caso, pues el Joker es el descenso como a la locura precisamente por temas de vulnerabilidad en su entorno, ¿cierto? De una madre quizás que con la que él no se lleva del todo bien, de injusticias y todo lo demás. En este caso, pues ya estamos enfocándonos a un contexto como más local, ¿cierto? Más nacional o colombiano. Pero sí. Ahora, lo que puedes hacer con esta historia, porque te acuerdas que al comienzo de la clase habíamos dicho de que el tema de una idea debe tener, pues, la parte temática, o sea, la parte como dramática, que es lo que ya tienes, y la parte también de originalidad, ¿cierto? Y habíamos dicho el tema de la forma con el contenido. Entonces, ¿cómo crees tú que puedes coger esta idea y venderla para que sea realmente diferente a quizás otros productos que son más o menos parecidos? Porque pues la historia se entiende, se entiende completamente, pero quizás ya hay muchas historias más o menos con la misma temática o más o menos como enfocándose por ese camino. Quizás puedes pensar qué tengo en mi historia o cómo, de qué forma la puedo contar para hacerla diferente. Puede que yo la quiera contar no de forma lineal, sino que la quiero contar de atrás para adelante, o la quiero contar segmentada, o la quiero contar como si fuera un musical. Esas cosas las podrías ir pensando para hacer como distintiva pues tu proyecto. ¿Sí? Pues es solo una sugerencia, como una...
pues un camino que puedes tomar como para ver y decir, no, listo. Ese es como el enganche o ese es como lo que yo quiero para mi proyecto. Ahora, puede que tú digas, no, realmente yo lo que quiero hacer es un proyecto crudo, un proyecto que muestre una realidad cruda. Listo, entonces lo puedes hacer y puedes irte por ese camino. Irte ya más a lo Víctor Gaviria, ¿cierto? Y ya muestra una realidad más seca, como más real, ¿cierto? No más adulcerada. Entonces son como comentarios así, como para que sí los tengas en cuenta. Pero el resto está bien, o sea, cumple con todo. Sí, ahora que lo menciona, tal vez podría empezar desde el principio ya atrapado por los oficiales y luego ir contando la historia para atrás, mostrar que esa persona que fumó, que se metió cosas, antes era una persona con sueños, tenía ideales, quería hacer cosas, pero las circunstancias de la vida no lo dejaron. O sea, como contar el cuento en retrospectiva, ahora que lo menciona. Claro, puede ser. De hecho, la clase de hoy la vamos a dar en ciertas estructuras narrativas diferentes que pues puede servir. ¿Sí? Entonces sí. Perfecto, Lenny. Muchas gracias por compartir tu proyecto. ¿Alguien tiene un comentario final para Lenny? ¿O una recomendación de corto que le pueda ayudar? O no solo de corto, también puede ser pues no sé, novelas o mira que hay estos programas de televisión como tipo como La Rosa de Guadalupe o Decisiones o Mujeres al Límite. No estoy diciendo que lo hagas así, obviamente, pero ellos son como historias más o menos, sí, de este tipo y que se desarrollan más o menos en ese mismo promedio, como en media hora es lo que dura un capítulo, ¿cierto? De ese tipo de programas. Entonces, puede que también quieras inclinarte como al lado del melodrama de ese tipo de novelas y de ese tipo de programas también está muy bien, también es válido. Entonces, Ok, listo. bueno, muchas gracias, Lenny. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Me avisan si ven la diapositiva. Y vamos a mirar otro proyecto, pero ya no creo que nos dé tiempo, entonces vamos a empezar. Entonces, hoy lo que vamos a dar es el tema de la trama, la subtrama, la historia, algunas estructuras narrativas quizá diferentes que no estamos explorando con la que dimos con la estructura narrativa clásica y vamos a tener un pequeño acercamiento con lo que es flashback, flash forward y viajes en el tiempo. Entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, tramas y subtramas. Le pregunto, ¿qué creen que es una trama? Porque tenemos nuestras historias, ¿cierto? ¿Cuál creen que es la diferencia entre una trama y una historia? Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí se te escucha, solo que no sé qué es. Vale, listo. Entonces vamos a ver qué podríamos decir que es trama. Trama, bueno, más bien empecemos con historia. Historia es realmente cualquier, bueno, nuestra idea, ¿cierto? La desarrollamos en su totalidad, ¿cierto? La estamos desarrollando en su totalidad y podríamos decir que nuestra historia comienza de aquí y comienza de acá y termina acá. Ahora, la trama es realmente qué parte de la historia es la que queremos contar. Es decir, estamos segmentando la información que vamos a mostrar en nuestro proyecto.
Y eso lo hacemos gracias a ciertos recursos como la elipsis, que la vamos a dar ahorita, o en fin, todos los recursos que podamos tener a la mano. Entonces, tenemos esta historia de Lenin, ¿cierto? Entonces, en la historia de Lenin, nosotros podemos incluso tener, él puede crear la historia del nacimiento, ¿cierto? Él puede crear la historia de cómo se conocieron los dos papás, de cómo el niño creció, de cómo el niño decidió estudiar, ser astronauta y todo lo demás. Sin embargo, Lenin, la trama de él o lo que él decidió contar de toda su historia es simplemente ese pedazo de su vida en el que pues cae en la drogadicción, ¿cierto? Eso es lo que él decide tomar. Él no está contando nada sobre quizás relaciones del pasado, una novia que tiene. Él lo puede inventar, eso lo puede inventar en su historia. Pero realmente la trama es lo que el guionista realmente decide mostrar. Entonces tomemos el ejemplo de un iceberg, ¿cierto? El iceberg, la punta del iceberg es lo que realmente podemos ver, que podríamos decir que es la trama, o sea, la película o lo que estamos viendo, y todo el cuerpo del iceberg que está debajo del océano es lo que corresponde como tal a la historia. Es decir, a lo que yo creé en mi cabeza para esos personajes y para su vida de manera general. Por eso cuando una vez está escribiendo, uno suele o es recomendado hacer biografías para cada personaje incluso. Entonces, Lenin podría coger su personaje de David o Diego y crear una biografía a partir de él, donde nació, donde vivió, donde creció, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a la historia. Pero trama ya es exclusivamente a lo que yo voy a contar, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿qué creen que es subtrama? Pues definírtela no podría decirte, pero pues yo creo que se usa más como en las series, ¿no? Cuando se les da cierta parte a los personajes secundarios, terciarios, supongo, ¿no? No sé si se hace. Sí, correcto, perfecto. Entonces, la trama nos ubica realmente en el personaje principal, en el conflicto, en su objetivo y en el viaje que desea emprender él, ¿cierto? Realmente la trama es eso. Sin embargo, aparte de la trama, nosotros podemos desarrollar como otras líneas temporales que van paralelas a la trama principal. Sin embargo, ambas siguen siendo la misma trama. O sea, ambas son tramas, sin embargo, ahí las subtramas no están relacionadas con el personaje principal, sino con quizás otros personajes secundarios. Sin embargo, las subtramas tienen que alimentar a la trama principal. Entonces, vemos. Bueno, les iba a preguntar qué elipsis, pero ya aquí está, les expolié. ¿Qué es la elipsis? La elipsis son saltos de tiempo que se producen en una localización, escondiendo partes de las acciones de la historia. ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces, en la historia de Lenin, habíamos dicho que él de niño quería ser astronauta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos mostrar una escena de él siendo niño, soñando o diciendo al papá, lo que sea, qué sé yo. De repente ya lo mostramos adolescente. Entonces, ¿qué pasó con toda esa parte de la vida de él que no mostramos? Bueno, eso es una elipsis. Es omitir información que no queremos incluir en la trama, pero que se llega a sobreentender. Hay elipsis que pueden ser, o sea, pueden, pues, componer muchos años, muchas cantidades de tiempo, como elipsis muy pequeñas que son solo de unos segundos. Por ejemplo, yo estoy en mi habitación y de repente, pues yo digo, ay, mira, estoy hablando por teléfono, ¿cierto? Y te digo, mira, te voy a encontrar a las 5 en el centro comercial. Entonces yo salgo de la casa y de repente ya estoy en el centro comercial. ¿Qué parte omití ahí? Pues omití todo el viaje que cogí yo el bus o el carro, la bicicleta o lo que sea para llegar al centro comercial. Si realmente eso no es importante para mi trama, pues no la voy a mostrar, ¿cierto? Eso es una elipsis. Y obviamente la elipsis funciona pues en todo, en la literatura, en el teatro, en el cine, en todo. Entonces, es como para tenerlo claro el concepto. Entonces, la trama son las acciones de los personajes en consecución de sus objetivos o eventos que le ocurren. Y la historia es todo, realmente. Es todo lo que hemos creado, que es el conjunto de elementos, que son personajes, acciones, locaciones, contexto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué creen que sirve la subtrama? Ahí tenemos la primera, dice. Para alimentar y enriquecer la trama principal. Realmente esa es la principal función de una subtrama. Usualmente las subtramas se desarrollan más que todo en los largometrajes y en las series.
O sea, las series son las especialistas en las subtramas. En los cortometrajes tú podrías desarrollar una subtrama, pero sería una forma muy sutil porque obviamente pues no tienes tiempo, ¿cierto? No tienes tiempo para poder pues contar otro tipo de historias y perder la atención del espectador en la trama principal. Sin embargo, en un largometraje pues puedes utilizar ciertas subtramas y en la televisión, en la serie es donde más se usan las subtramas. O sea, básicamente gracias a ellas es que, gracias a las subtramas, en cierto modo, a veces se desarrollan también ciertas tramas principales. Entonces, eso es, digamos que la principal función de una subtrama. Ahora, ¿qué otra opción creen para qué sirve una subtrama? Bueno, pues eso ya es como un poco ya, considero que es un poco ya más estético de producción, que es para como alargarle las películas, porque a veces son como muy cortas, ¿no? Eso ya es como un poco más de producción, o sea, se alargan las historias como para que no sea muy corta o sea muy larga. Bueno, fíjate si tú lo has dicho, hay ocasiones en las que hay historias que realmente no es necesario hacerlas largo, porque no dan chicle. Entonces se ponen a inventar subtramas a veces innecesarias que lo que hacen es que la historia se sienta larga y parece que la historia no fuera para ningún camino, para ningún lugar. Y obviamente eso es peligroso. Entonces habíamos dicho que la subtrama sirve, tiene que existir o su razón principal es para acompañar a la trama principal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos hacer eso. Si la subtrama realmente no aporta nada, ¿para qué la vamos a incluir? ¿Cierto? Una razón es para alargar la película, puede ser. Hay muchas producciones que se alargan para poder alcanzar al menos los 80, 90 minutos y poder estrenarla en una sala de cine. Eso pasa. Pero obviamente tú te das cuenta de que, hombre, esa historia no está funcionando, algo está como raro aquí. O a veces muestran personajes que de la nada aparecen ahí en la historia y tus tramas que tú dices, bueno, y esto, sea, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue la solución de esto? ¿Qué pasó con este personaje? O sea, esa línea de tiempo ahí, ¿para qué nos sirvió en la historia? Eso es una subtrama que falló, ¿cierto? Entonces, vamos a ver para qué otra cosa sirve una subtrama. También para propiciar un descanso al público. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una historia de 180 minutos, 200 minutos, que se enfoque sola y exclusivamente en la trama principal y en las cosas que le pasan al personaje, puede llegar a ser bastante abrumador y cansón. Mientras que nosotros sí podemos incluir ciertos otros personajes secundarios que nos ayuden a, digamos, a descansar un poco la atención de la historia, la podemos utilizar a través de las subtramas. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos de tensión dramática, cierto? Que la idea es que sea una tensión fluctuante y no que sea una línea recta. Bueno, esto está relacionado también al tema de las subtramas. Cuando alcanzamos picos muy altos de atención, de adrenalina, usualmente esos picos son muy altos, ¿sí? Pero nosotros no podemos mantener ese pico alto todo el tiempo porque va a cansar al espectador. También necesitamos picos bajos. Y en esos picos bajos podemos utilizar las subtramas, ¿sí? Y también nos ayudan a ver otras visiones de la película. Entonces, por ejemplo, si mi película es sobre la envidia, supongamos, el tema de la película es la envidia, y la trama principal va a desarrollarse precisamente con la envidia, ¿cierto? Válido. Pero yo aparte con la subtrama puedo dar otra visión a la temática de envidia, una versión diferente. Puede que yo diga, o mi premisa es, la envidia, no sé, corroe el alma, la envidia corrompe el corazón humano, ¿cierto? Eso es como lo que yo quiero mostrar en mi película. Pero a través de la subtrama yo también puedo decir, hombre, con dicho personaje yo puedo decir, hombre, la envidia también es como un fuente de motor, ¿sí? Un fuente de motor para que los seres humanos se avispen y quieran alcanzar cosas más grandes, por ejemplo. Este es un ejemplo bobo de la envidia, pero puede ser de cualquier tema de la película, podemos utilizarlo podemos desarrollarlo a través de la subtrama y a través de los personajes secundarios. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Y aquí tenemos lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Las secuencias, las escenas, los actos, ¿sí? Y esta es nuestra línea de tiempo. Entonces, ¿y esa, cómo se llama esa?
Ese es rojo. Esa es la atención del sueño. Correcto, esa es la atención del sueño y esta es la atención principal, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, la trama principal se va a desarrollar durante toda, pues, la obra, es decir, desde el acto 1 al acto 2. Pero paralelamente, está esta subtrama. Esta subtrama se desarrolla al mismo tiempo que la trama principal. Sin embargo, digamos que, como habíamos dicho, sirve para alimentar esta primera trama principal. Entonces, vamos a verlo con ejemplos para que sea un poco más entendible, ¿sí? ¿Te acuerdas la historia mía que yo quería ser estrella de rock, cierto? Efraín va a ser una estrella de rock. Esa es mi tensión del sueño. Entonces, listo, yo quiero quiero ser estrella de rock y yo quiero estudiar música en Inglaterra, listo. Entonces mi papá me dice, Efraín, no te preocupes, que yo te voy a pagar la carrera de música y tú vas a estudiar en Inglaterra. Y yo, ay, listo, papi, listo, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, esa es mi trama principal. Pero entonces yo puedo desarrollar otra subtrama con mi papá. Mi papá es un personaje secundario allí. Entonces mi papá, resulta que hay una subtrama de él con respecto al tema de juegos, ¿sí? Mi papá es ludópata. Entonces yo muestro varias escenas en donde muestro quizás a mi papá jugando en un casino y tal, y no sé qué. Entonces hay una escena importante en donde él coge la plata con la que me iba a pagar la universidad y la pierde. La pierde jugando póker. Por consiguiente, esa simple acción de la subtrama de él, del tema del juego, afecta obviamente a mí, que soy el personaje principal. ¿Afecta a qué? Afecta a la trama principal. O sea, se pierde el objetivo mío de poder estudiar en Inglaterra. ¿Por qué? Porque mi papá se gastó la plata en póker. Y lo hice gracias a qué? A una subtrama de un juego. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro con ese ejemplo? O podemos coger otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Con Breaking Bad otra vez. Que me encanta Breaking Bad. Lo siento. Entonces sabemos que de Breaking Bad, para el que no se lo haya visto, pues no hay problema, no voy a espolear. Es sobre un profesor, ¿cierto? Un profesor de química, un padre de familia que quiere vender, o sea, está vendiendo drogas, ¿cierto? Para poder ahorrar la mayor cantidad de dinero a su familia porque él se va a morir, ¿cierto? Y a medida que él va vendiendo drogas, se convierte en el magnate más grande de Estados Unidos, pues sí, en su venta de drogas, ¿cierto? Esa es la trama principal de Breaking Bad, que se desarrolla durante toda la temporada, ¿cierto? Durante todas las temporadas. Esa es la principal. Sin embargo, podríamos rescatar una subtrama. La subtrama la podemos hacer con el personaje de un cuñado, el cuñado de él, que trabaja en la DEA, ¿cierto? Entonces hay una subtrama de él en la que el personaje quiere atrapar a un narcotraficante de droga, solo que él no sabe que es su cuñado. Entonces, está la trama del protagonista que es vendiendo la droga y está la subtrama de este otro, del cuñado, del de la DEA, del policía, que es él intentando seguirle la pista al, al, al magnate, ¿cierto? Pues esta subtrama de la policía, esta subtrama policíaco, obviamente afecta la trama principal del profesor, porque cada paso en falso que quizás él dé, lo puede pillar el cuñado, ¿sí? Entonces esa es una subtrama desarrollada en la historia. ¿Sí quedó más claro allí? Sí, perfecto. Vale, entonces Gracias. dale, Liz, entonces vamos a coger a Nemo otra vez, ¿cierto? Entonces, la trama principal de Nemo, ¿cuál es? ¿Alguna opinión? La trama principal de Nemo, ¿cuál sería? Es encontrar a Nemo. Claro, entonces la trama principal de Nemo es Marlene
emprendiendo su viaje por el océano para encontrar a Nemo, ¿cierto? Pero entonces podríamos decir que hay varias subtramas en Nemo. Un ejemplo de una, ¿cuál sería? La de Dory. Pero, ¿cuál eh, exactamente? bueno, podríamos decir que la subtrama de Dory son sus problemas con la memoria, ¿no? Como personaje secundario. Otra subtrama podría ser la cita, bueno, no tanto la cita, sino la visita creo que es la sobrina del ortodoncista, Claro, que pues causa cierta molestia a los peces. claro. Hay una subtrama allí desarrollada con Darla, que es la sobrina del dentista. ¿Y cuál es la subtrama allí que se desarrolla? Que la niña va a cumplir años y el dentista le va a regalar a Nemo a la niña. Eso es una subtrama que si vemos, pues no tiene nada que ver con la historia de Marlene buscando a Nemo. Sin embargo, sí afecta a la trama principal porque en el caso de que le den el a Nemo a la niña, pues obviamente Marlene nunca va a encontrar a Nemo, ¿cierto? Entonces, una subtrama que está desarrollada allí. Entonces, sí. Y pueden ser subtramas cortas, realmente, o sea, no es que voy a coger una subtrama y también la voy a alargar, así como el personaje principal también voy a crear una subtrama que dure toda la película. No, pueden ser como pequeños segmentos que podemos utilizar para ciertos personajes y ayudarlos para la trama principal. Entonces, sí. Entonces, otro ejemplo, vamos a coger Betty la Fea, ¿cierto? ¿Cuál es la trama principal de Betty la Fea? Pues los problemas que tiene Ecomoda financieramente, pues en poder de Mario Mendoza, que no supo pues manejar el capital financiero. Sí, correcto. Sería como la relación que tiene pues Betty con Armando, porque bueno, al final es una historia de amor entre ellos dos, relacionada con moda, ¿cierto? Y todos los problemas financieros y todas las cosas malas que ellos hacen en la empresa. Sin embargo, hay muchas otras subtramas en la historia que alimentan o enriquecen como tal ese universo de Betty la Fea y que en algún momento pues se relacionan con la trama principal. Entonces, cada personaje tiene su propia subtrama. Por ejemplo, está el de esta secretaria, el cheque, ¿cierto? Que él la dejó por una chica, por una modelo, y entonces todos los meses tiene que girarle plata a ella, pues, para poder subsistir. Eso es una subtrama de ella que se puede incorporar en la novela. Ahora bien, ¿esas subtramas realmente aportan a la trama principal? Puede que sí, puede que no en algunos momentos. Sin embargo, sí enriquecen al menos al universo como tal de Comoda y también ayuda a que la trama principal de Comoda y de todo ese problemas legales sea un respiro para el espectador porque está viendo algo completamente diferente. Y si nos ponemos a analizar, cada personaje creo que tiene su propia subtrama, ¿cierto? Tenemos la de Inesita, que el marido la dejó y ella vive sola, ¿cierto? Son como, pues, pequeños contextos de cada personaje que alimentan a la historia, pero que quizás no interfieren pues, en la trama principal. Ahora, pensemos una subtrama que sí afecte la trama principal. ¿Cuál podría ser? Igual, antes dos cosas. Se vuelve completamente necesario la existencia de subtramas que como tal no aporten a la trama principal, pues como para darle cierta verosimilitud al universo que se está creando. En el caso de una novela que tiene 250 capítulos, sí es permisivo porque realmente tienes el tiempo para hacerlo y ayuda a crear pues ese universo en este caso de Comoda. Ahora, si tú tienes una película que solo tiene 1 hora y media y te pones a perder tu tiempo valioso, porque el guión es tiempo, cada página es dinero, y si te pones a perder el tiempo en cosas que realmente no aportan realmente nada, lo mejor es evitarlo, ¿sí? O sea, porque si realmente no conduce a nada, pues ¿para qué? ¿Cierto? ¿Y qué pasa pues así con estas series?
que, digamos, ahora que estamos acostumbrados a consumir series cortas de 10 12 capítulos, en los que las tramas a veces funcionan de manera independiente, que a veces parece más que estamos viendo un conjunto de historias separadas porque se le da tanto abordaje a subtramas que no aportan tanto a una trama principal y entonces como que por eso iba encaminada la pregunta. Pero bueno, ahora, la trama de el hermano de Marcela, que quería la presidencia y pues ejerce aún cierto control como miembro de la Junta, pues es una trama que se relaciona con la trama principal. Claro, correcto. Y Sí, la trama de el arco de personaje que existe entre Marcela y Armando, pues también afecta a la trama principal en cuanto a la relación de pues amor o sí, la relación de amor que terminan haciendo entre Armando y Betty. claro, correctamente. Bueno, respondo primero a la pregunta inicial del tema de las series. Lo que pasa con las series es que depende también el enfoque que tú le quieras dar, ¿sí? Porque hay series que realmente quizás no tengan un solo personaje principal, sino que realmente un grupo de personas es el personaje principal y nos vamos como encaminando a la historia de cada uno de ellos. Entonces, bueno, yo no alcancé a ver casi toda La Casa de Papel, pero sí recuerdo de que pues están todos estos personajes cumpliendo la misma misión que es robar el banco, ¿cierto? Hay una unidad. Puede que haya un personaje que realce más que otro, sin embargo, creo, si no estoy mal, recuerdo que cuentan la vida de cada uno, ¿cierto? Se crean como pequeñas subtramas de cada uno que a la final se juntan todas en el mismo, pues en el mismo conflicto que es robar el banco. Esto también es permisivo, depende cómo tú quieras enfocar la serie. Pero si realmente tú tienes una serie en la que solo hay una trama principal entre dos personajes y los demás son personajes secundarios que quizás no apoyen mucho, pues ya depende de ti si tú realmente quieres como llenar de contenido de sus tramas eso con esos personajes secundarios que quizás no aportan tanto a la trama principal. Ya depende como ver de qué forma podemos jugar con tanto con las tramas como con las subtramas. Igual con las series pasa algo, que con las series eh, sí o sí tiene que haber subtramas todo el tiempo, porque una serie no se puede sostener solamente con la trama principal, porque, o sea, imagínate, o sea, no hay ninguna, realmente no podría decirte, o sea, no hay, realmente todas se necesitan las subtramas, y cuando uno está creando series, uno las crea es por capítulos, ¿sí? Cada capítulo tiene su estructura narrativa, sin embargo, en su totalidad, uno hace como un mapa gigante, un esquema gigante de tramas principales y tramas secundarias o subtramas que van pasando en la historia. Entonces, poniendo el caso de Betty, ¿cierto? Podríamos decir que la trama principal de Betty, como habías dicho, es este tema de pues, la relación que hay entre Betty, Armando y Ecomoda y los problemas legales. Podríamos decir que esa es la trama principal. Sin embargo, acompañado de esa trama principal, la que tú dijiste, Daniel, es perfecta, ¿cierto? Tenemos a este tipo que quería ganarse la presidencia y por el voto de Marcela, que se lo dio a Armando, él vive, digamos, primero molesto con Marcela porque no le dio la presidencia. Y segundo, con ganas de robarse el puesto de la presidencia como de lugar, ¿cierto? Y el personaje, la presencia de Daniel durante toda la novela es todo el tiempo, o sea, siempre quiere buscar de alguna forma desenmascarar a Armando, de alguna forma. Entonces, esa subtrama de Daniel con su deseo de tener la empresa y la herencia de sus papás, obviamente es súper, hiper, mega fundamental para desarrollar Betty la Fea. Si no existiera esa subtrama, Betty la Fea obviamente no sería igual, ¿cierto? Quizás hayan otras subtramas, pero esa subtrama de esa serie, de esa novela era necesaria al 100% para desarrollar muchos conflictos que pasan a lo largo de la novela. Entonces, pues sí, esa es una subtrama que sirve. Mientras que la subtrama de Inesita con el marido es una subtrama que no sirve, que realmente se siente como relleno. Incluso tú te la estás viendo y tú dices, bueno, y a mí qué me importa, o sea, qué importa la vida de Inesita, o sea, es como que devuélveme la atención a lo que estaba. Uno se la está viendo y quizás se siente así. Sin embargo, esas pequeñas subtramas también te pueden llegar como a mostrar quizás otro lado
que quizás no podemos contar de esos personajes. Igual repito, Betty la Fea es una novela de 200 y pico de capítulos y lo que hay es tiempo para poder, pues para poder contar cosas, ¿sí? A tal punto de que Gaitán incluso en muchas partes de la novela lo que hace es como hacer flashback, ¿cierto? De cosas del pasado. O sea, parecía que como que necesitaban llenar espacio, llenar tiempo, y él lo que hacía en varios momentos de la novela era utilizar escenas del pasado y recordarlas. Entonces vemos a Betty en la noche como escribiendo su diario, recordando cosas del pasado que ya nosotros sabemos y vimos, y se nota a veces como que, bueno, aquí quizás yo hubiese omitido eso. Pero bueno, está, pues sí, eso era lo que quería decir con respecto a Betty y con respecto a sus tramas. Entonces no sé si tengan, Igual ajá, ahí, no sé, ahora que lo mencionas, hay un paralelo interesante. No sé si has visto Skins. sé cuál es la serie Skin, pero no la he visto. Sí. Ok, bueno, entonces digamos, Skins no tiene protagonista como tal, sino que las protagonistas son el grupo de jóvenes y cada capítulo se centra en un chico o una chica como tal. Entonces, la trama del conjunto de jóvenes avanza de fondo en cada capítulo, mientras en cada capítulo vemos pues cómo se desarrolla la vida de cada uno, pues cómo su cotidianidad, qué problemas le afectan o qué virtudes le enaltecen, digamos. Pero pues otra cosa, algo distinto sería, no sé, Doctor House. Bueno, no podemos comparar Skin con Doctor House porque Skin tiene, no sé, de una generación tiene 20 capítulos y Doctor House se manda 20 capítulos por temporada y creo que tiene 7, 6. No estoy seguro. Pero ponle tú que cada capítulo de Doctor House a veces quizás podía entenderse como una especie de subtrama, porque lo que importa es el desarrollo del personaje de Doctor House y las personas que están en su entorno, como sus asistentes médicos o su mejor amigo o esta abogada que en su momento fue su esposa, que ahora está casada con otro médico, y Cody, que es la directora del hospital. Entonces, de fondo también en cada capítulo, en cada caso clínico, pues vemos cómo se desarrolla el caso clínico, pero pues también vemos cómo evoluciona House en algunos momentos de sus capítulos como persona. Conocemos a House, lo van matizando, cómo reacciona frente a ciertas cosas y así. Entonces, quizás algunos capítulos, por no decir todos, son como la subtrama y la situación con House es la trama principal. No sé si estoy en un error, me corregirás. Bueno, antes de responder, quiero preguntar de Doctor House porque no la he visto tampoco. Doctor House es una serie, yo sé cuál es Doctor House, sí, pero no sé si es como tipo, o sea, bueno, hay dos tipos de series, ¿cierto? Están las series en que cada capítulo muestra una historia diferente, es decir, yo puedo verme la serie en el capítulo 1 o en el capítulo 10, como la sitcom tipo Friends, como El Chavo del Ocho, como Black Mirror, etcétera, etcétera. Y están estas otras series que sí tienen una historia pues continúa capítulo por capítulo. Es decir, yo necesito el capítulo anterior para ponerme en contexto del capítulo nuevo. ¿Doctor House es como la primera o como la segunda? Pues es que, mmm, digamos, es que hay cosas con las sitcoms que, no sé, algunas no funcionan tanto bajo eso de que da igual verse capítulo 1 que capítulo 10 porque no sé, yo a veces pienso en The Big Bang Theory, porque si bien evoluciona de forma muy, muy lenta, muy paulatina, no es lo mismo que te agarres del primer capítulo o del tercer capítulo que te agarres, no sé, de los últimos capítulos como el capítulo 19 de la primera temporada, ya la relación entre Leonard y Penny ya va un poco más enganchado, ya tiene un poco más de arranque. Lo mismo pasa en Doctor House, no es lo mismo verse quizás eh, el primer capítulo de Doctor House, que bueno, es la presentación, o verse el tercer capítulo de Doctor House y ya decir como, ok, vuelvo a verme esto, ya en los capítulos finales, porque ya Doctor House tiene un poquito más de complejidad. Es como, no sé,
esta que también es sobre un médico, ¿cómo se llama? El médico este que es autista, se me escapa ahora, The Good Doctor. Eh, si bien no es tanto como Doctor House, porque sí tiene sí tiene más componentes como de trama principal dentro de los capítulos. En cada capítulo hay ciertos casos clínicos que al final terminan siendo subtramas en comparación con la evolución que va teniendo el chico, no me acuerdo cómo se llama, el chico de Good Doctor, en cuanto a nivel relaciones interpersonales, adaptabilidad en el entorno, aprendizaje, cómo se desenvuelve en el trabajo, sus conocimientos médicos y así. Claro, te entiendo, te entiendo. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, de Big Bang Theory es una sitcom, ¿cierto? En el que, pues, si bien cada capítulo es como diferente, o sea, digamos que una persona cualquiera puede verse un capítulo en la temporada 10 y entenderlo, ¿sí? O sea, cada capítulo es como una unidad temática diferente. Sin embargo, hay una historia que sí se desarrolla, como obviamente no es lo mismo el Penny, el Sheldon que inició al comienzo con el Sheldon que tiene una relación. A lo que me refería es que este tipo de series, es que no recuerdo cómo se llama ese tipo de serie, no es antológica, antológica es otra, pero este tipo de series en las que yo me veo solo un capítulo y con eso basta para disfrutar la historia, es igual a Doctor House, parece que sí. O como tipo CSI, ¿cierto? CSI que cada capítulo es diferente. A eso me refiero. Puede que tengan los mismos personajes, pero cada capítulo es diferente. A diferencia de yo verme, no sé, el capítulo 5 de Dark. Si yo me veo el capítulo 5 de Dark, yo no voy a entender nada porque obviamente debía haberme visto el 1, el 2 y el 3 y el 4 porque son secuenciales, ¿cierto? Pero en The Big Bang Theory no son secuenciales. O sea, cada capítulo es único y en cada capítulo hay un conflicto que se resuelve y se termina el episodio y listo. Me voy para el siguiente y es otro conflicto. Al igual que los Simpsons, al igual que cualquier muñequito. A eso me refería. Pero en este caso, en Doctor House parece que cada capítulo es único, ¿cierto? O sea, yo podría empezar a verme Doctor House en el capítulo 15 y estaría bien. Sí, es un poco ahí que cada capítulo es un caso, pues Doctor House, cada capítulo es un caso clínico, una enfermedad. De hecho, Doctor House, cada capítulo inicia con una secuencia, ¿sí? De alguien que, pues, a diferencia de los capítulos especiales que hacen un enfoque más hacia House, que esos normalmente son capítulos de cierre, cada capítulo empieza pues con una secuencia en la que se muestra a alguien que está a punto de presentar la sintomatología de una enfermedad que vamos a ir descubriendo hasta el final o durante todo el capítulo. Claro. Vale, entonces se resuelve ahí mismo, listo. Entonces sí funciona como cualquier otra sitcom. Bueno, entonces mira, en una sitcom como The Big Bang Theory, los escritores tienen, en cada capítulo hay una trama principal, ¿cierto? Que necesitan resolver. Sin embargo, ellos, al momento de escribir la serie, ya tienen, me imagino, pensado o lo están pensando en esta trama principal de Sheldon o más bien de Penny con este otro que no me acuerdo. Y ellos ya la van como desarrollando a medida que van pasando las temporadas. Eso lo van pensando en su totalidad cuando plantean todo el esquema de capítulos, por ejemplo. En esta temporada, en la temporada 1, lo que nosotros vamos a contar es cómo se conoce Penny con Sheldon. Es que no me acuerdo el nombre del otro. Cómo se conoce Penny con X, ¿cierto? Y cómo empieza una relación. ¿Cómo se llama? Leonard. Ah, bueno, sí. Entonces, la temporada 1 va a ser sobre Penny y Leonard se conocen. La temporada 2 va a ser sobre ellos se separan la primera vez. La temporada 3 es cuando la embarazan, ¿sí? Sin embargo, cada capítulo es completamente diferente, ¿cierto? Cada capítulo tiene su trama principal, su objetivo principal, que es lo que, pues, a la final, de eso, pues, esa es la naturaleza de ese tipo de series, ¿sí? Pero entonces, sus tramas allí, pues, en cada capítulo puede que hayan subtramas, ¿sí? También es válido. Ya sería como que sentarse como a analizar un capítulo y identificar y decir, ah, no, mira, la trama principal es esto, pero puede que haya una subtrama por aquí. Entonces ya eso es como
como habría que estudiarlo. Pero O sí, sea, mi pregunta iba encaminada en que, no sé, en ese tipo de series, en que cada capítulo es una cosa distinta, pues, no se trata, agarran un caso o cierta situación, pero en el fondo se desarrolla de forma muy paulatina, porque eso pasa con las sitcoms y con estas series tipo así, de que el dilema principal o las tramas principales de los protagonistas se desarrollan a veces muy lentas, claro, porque lo que importa o con lo que intentan enganchar al espectador es con el caso, con la situación que se está presentando de momento. correcto. Pero entonces mi confusión es, digamos, la trama principal se vuelve lo que está sucediendo a capítulo, o la trama principal se vuelve la situación que se está desarrollando de fondo, pues con los personajes principales, o esas son las subtramas. Bueno, en ese caso ya hay dos tipos de trama principal. Está la trama principal para este tipo de series, ojo, para este tipo de series tipo sitcom y esa que estamos mencionando, está la trama principal de la serie en general, que es decir, la transformación de Doctor House, ¿cierto? Y que vamos a desarrollar en 3 temporadas. Esa es la trama principal de la serie. Sin embargo, podríamos identificar que por capítulo está la trama principal del capítulo, ¿sí? Entonces, en The Big Bang Theory podríamos decir la trama principal es la relación de Sheldon, la relación de Penny con Leonard y la influencia de sus amigos, podríamos decir, mientras que en el capítulo 1 la trama principal es simplemente un juego de Monopoly que ellos están jugando, ¿sí? Entonces, se podrían considerar tramas principales, solo que depende cómo lo mires. Si lo mires de toda la serie completa, es la trama principal de la serie, y por capítulo es la trama principal del capítulo. Aunque hay como ciertos choques, digamos. Hay un capítulo, siguiendo con el ejemplo de Big Bang Theory, donde pues Penny, sí, Penny, sí, Cali Cuoco, le presenta a una amiga a Howard, que termina siendo Bernadette, y de esa presentación de entre Bernadette y Howard sale un noviazgo que se termina volviendo parte de la trama principal, pues, de todos los protagonistas, porque digamos, The Big Bang Theory no es solo Sheldon, sino que es Sheldon, Leonard, Penny, Bernadette, Amy, eh, el tipo indio, Rajesh, y sí, todo eso. Claro, llega un momento en la trama principal, ¿cierto? Ya los guionistas están pensando en la trama principal de la temporada y ellos dicen, vamos a meter a un personaje en la serie, ¿sí? Vamos a meterlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a meter? De eso se va a tratar ese capítulo. Entonces, si ellos pensaron en algún momento meter a Amy, ¿cierto? En algún momento de la historia tuvieron que haber pensado, pues desarrollaron un capítulo exclusivamente en el que Amy se conoce con Sheldon. Creo que lo presenta Penny, si no estoy mal. Tienen una cita, yo no sé cómo es el asunto ahí, no me acuerdo. Pero entonces ellos piensan de manera general en toda la serie en qué momento No, incluir. ellos se conocen por internet, creo, sí, se Pues, conocen por internet. Pero Sheldon rechaza verla siempre. Y Penny sí los obliga a verse. claro, sí, este capítulo creo que me lo vi cuando se están viendo. Bueno, entonces los guionistas piensan en la trama principal en que van a incluir sí o sí al personaje de Amy. Y piensan en el capítulo específico para incluirla. Y a partir de ahí ya Amy se vuelve un personaje principal. Entonces, pues sí, es más o menos así como funciona. Pero, como te digo, ese tipo de series, tipo sitcom, tipo unitario, sí creo que se llama algo así como unitario, pues son series que están pensadas más que todo principalmente a desarrollarse por capítulo, por unidad. Son historias completamente diferentes en cada capítulo. Se centran más que todo en eso, ¿sí? Entonces, pues sí. De hecho, yo me empecé a ver The Big Bang Theory como la temporada 5 y ahí la empecé. Y ahora puedo ver cuando esté aburrido, ¿cierto? O Friends. Como, bueno, tengo una casa, me un capítulo de Friends aleatorio. Y ya, yo lo disfruto, ¿cierto? Yo lo puedo disfrutar porque el capítulo tiene su inicio y su fin. Y se concluye. Ese es ese tipo de series. Pero bueno, esas series son más especiales en su naturaleza.
Bueno, sigamos. Series antológicas que tú dices, puede ser esta de Amazon Prime, que se llama creo que Solos, que cada capítulo es pues la historia de cómo alguien mira la soledad desde su perspectiva, que a veces creo que hay un capítulo que es completamente un monólogo. Pero sí, esas serían series antológicas que tú dices. Sí, las series antológicas es como, por ejemplo, yo puedo tomar una misma temática, ¿cierto? O pues esa de Solos no me la he visto, pero así como la mencionas, puede que... Motherlode, ¿lo has visto? ¿Cuál? Creo que se llama Motherlode o algo así. No, tampoco. También es de Amazon Prime. Pero, por ejemplo, Black Mirror. Black Mirror toca una misma temática que es la tecnología, sin embargo, en cada capítulo o sea, tiene una historia diferente, una trama diferente, personajes diferentes. Se podría considerar que es una serie antológica, pero tienen un mismo tema en común, que es pues el tema de la tecnología y la invasión en nuestras vidas, por ejemplo. O yo puedo incluso American Horror Story, por ejemplo, que en cada temporada es una historia diferente, también puede ser considerada una serie antológica, porque en realidad trata sobre el horror, o sea, la American Horror Story son historias de horror americanas, sin embargo, en cada temporada es una historia de horror diferente. Entonces, eso puede ser considerado, ay, como que hizo gol Colombia, ¿verdad? Eso puede ser considerado, pues, Le estoy gritando al lado. Que no se voy a ver quién hizo gol. bueno, entonces, listo, sigamos aquí, ya entonces quedó claro estas tramas y sus tramas, ¿cierto? Entonces, vamos con, bueno, esto aquí como un pequeño aquí paréntesis con el tema de, ¿se acuerdan que habíamos dicho, o lo que nosotros nos íbamos a centrar más que todo es en este tipo de historia, ¿cierto? Que es el diseño clásico que desarrolló Aristóteles, que es final cerrado, tiempo lineal, un protagonista, activo, eso es más que todo lo que nos estamos centrando en este taller, que es la estructura narrativa clásica. Espérate, creo que me pasé. Sin embargo, McKee menciona que, pues obviamente no todas las historias pues, se centran o se pueden como, sí, cuadricular en esta historia clásica, sino que hay otro tipo de historias que no necesariamente se ajustan a este tipo de estructuras clásicas. Entonces él menciona uno que es la mini trama y otro que es la antitrama. La mini trama, pues, toma conceptos de la estructura clásica. Sin embargo, abandona un poco el tema de quizás el detonante, el tema de los puntos de giro, el tema de todos esos elementos que están muy cuadriculados en el diseño clásico y aquí es un poco más flexible, ¿sí? Entonces puede que el guionista se quiera alejar un poco de eso y él decide quizás obviar un acto o decide quizás no centrarse en ciertos puntos de giro, sino esperar que la historia fluya de la manera que sea. Quizás hayan protagonistas múltiples, protagonistas pasivos, es decir, protagonistas en situaciones en las que quizás no esté pasando mucho. Es ese tipo de historias. Y por último están las antiestructuras, que como dice la misma palabra lo dice, son historias que realmente se escapan por completo de cualquier estructura. O sea, que no desean ser tachadas o vinculadas a una estructura. Y son, en este tipo de obras se vincula más que todo el cine experimental, el cine, el videoarte, el surrealismo, todo ese tipo de corrientes en las que es muy difícil como seguir una trama, ¿sí? Sino que más que todo se basan como en la experiencia o en lo sensorial y todo lo demás, ¿sí? Y hay muchas películas que están bien, es válida que digan, no, yo no quiero seguir la estructura clásica, sino que voy a hacerlo pues a mi manera, por decirlo así. Entonces ahí podría entrar la estructura. Sin embargo, nosotros centramos pues el 95% de la mayoría de historias son arquitramas, que son diseños clásicos. Entonces, ¿qué otras estructuras narrativas podemos encontrar? Por ejemplo, esta. Resulta que habíamos dicho que la estructura narrativa clásica tiene 3 actos, ¿cierto? Pero yo digo no,
pues no, definitivamente yo no voy a hacer una historia con 3 actos, sino que voy a hacer una historia con 4 actos. Y en cada acto yo voy a hacer una tensión diferente. Eso también es válido y lo puedo hacer. Un ejemplo de esta película, no sé si han visto una alemana que se llama Corre Lola Corre. ¿Alguien se la ha visto? No, yo no. Bueno, en esta película de Corre Lola Corre es una chica que tiene que escapar como hasta me acuerdo cómo es el asunto. Ella tiene como que escapar de una, tiene que solucionar algo con un atentado, ¿cierto? Y digamos que en cada cierta parte de la historia pareciera que cambiara como el destino de su vida y vuelve a empezar un nuevo propósito. O sea, esta historia está como dividida o segmentada en diferentes actos, ¿sí? O vámonos con punto de mira, la que habíamos dicho ese día, ¿cierto? Punto de mira es una historia sobre un atentado también, ¿cierto? Pero cada tanto nos estamos centrando en la historia de un personaje, ¿cierto? Aquí no tenemos un personaje principal que tiene que alcanzar un objetivo o que se le presentan obstáculos, nada, sino que cada personaje tiene su propia historia, ¿cierto? Que es la que estamos viendo aquí. Es ese más o menos ese tipo de estructuras es la que yo podría plantear aquí, ¿cierto? O también puedo decir, no, yo voy a coger mi historia y la voy a desarmar. No la voy a contar de forma lineal o cronológica, sino que yo voy a empezar con el final, luego con el medio, luego cojo aquí, salto por este lado y luego salto por aquel lado, o decido contarla completamente de atrás para adelante. Hay una película de Christopher Nolan que se llama Memento, no sé si se la hayan visto tampoco, pero es una película que está narrada exclusivamente de atrás hacia adelante. O sea, comenzamos con el final y ahí vamos conociendo pues la historia pues de atrás para adelante, ¿cierto? ¿Cómo hicieron esa película? De De Gaspar Gaspar Noé, Noé también. Sí, claro. La de Gaspar Noé también es otro ejemplo. Empezamos pues sí, con la parte final y vemos cómo realmente a través de la historia contada atrás vamos solucionando y aclarando pues muchas dudas y muchos misterios que surgen a lo largo de la película. En este caso Irreversible sobre una chica que la violan y la matan, no sé si se muere al final, no sé. La matan como en un puente, sí, es una violación. Y el novio está buscando al tipo que la mató, ¿sí? Pero la cuentan todo al revés. Entonces, eso ya es cuestión de uno de ver de qué forma mi historia realmente funciona, si la cuento de esta forma o de dicha forma o de otra forma. Ahora bien, eso también se relaciona mucho con el tema de viajes en el tiempo y con el tema de flashback y con el tema de flash forward, porque yo puedo tener una historia lineal, pero utilizar los recursos de flashback y de viajes en el tiempo. Es válido. Eso lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, esta estructura ya va más como a, sí, a la irreverencia, así como a no seguir lo cronológico, sino mostrarlo quizás de otras formas diferentes. Y este tipo de películas calzan en este tipo de estructuras narrativas. O tenemos esta, por ejemplo, esta es la de Amores Perros, ¿cierto? Tenemos la historia de una persona, tenemos la historia de otra persona y tenemos esta historia de otras personas que en algún punto se van a unir con el centro de pues con el conflicto, bueno, no, digamos que cada personaje tiene su propio conflicto, es decir, hay una estructura narrativa para este, pero se unen, hay una intersección entre las 3 historias, o las 4 historias, o las 5 historias en un punto, en algún momento de la historia, ¿sí? En fin, me trabé allí, pero creo que es claro, ¿cierto? El otro ejemplo, como ya he dicho, Iñárritu tiene muchas películas de ese estilo, como Amores Perros, Babel, 21 gramos. A él le gusta mucho explorar con estas estructuras narrativas. Pero realmente si nos prestamos atención, sigue siendo la misma estructura narrativa clásica que estamos dando aquí. Esta es la estructura narrativa clásica, esta es la estructura narrativa clásica y esta también. Solo que con personajes diferentes. O podemos hacer lo de relatos salvajes, ¿cierto? Que son historias diferentes, una tras otra,
pero que comparten una misma temática. En este caso, Relatos Salvajes es pues, la violencia, ¿sí? O la apología a la violencia. O hay otra película que se llama Tokio, que son 3 cortometrajes divididos en tres historias completamente diferentes que se desarrollan en Tokio, ¿sí? Entonces, este puede ser otro ejemplo. O está esta otra estructura narrativa en la que no hay actos, no hay tensión dramática, no hay puntos de giro, no hay absolutamente nada de lo que hemos dado, y en esta sí ya entran como el cine experimental que les había dicho, el surrealismo, el videoarte, etcétera. O sea, todas aquellas películas en las que es muy difícil como identificar una trama, entran como en este tipo de estructuras narrativas. Entonces, sí. Y bueno, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, bueno, en realidad esto lo vamos a dar mañana, cómo exploramos el tema del flashback, flash forward y viaje en el tiempo a nivel escrito, pero vamos a ver de qué tratan cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede decir qué es un flashback o qué creen que es un flashback? Flashbacks se tomaría como un salto al pasado, pero se vuelve a regresar al tiempo lineal presente o bueno, al futuro, dependiendo. Correcto, sí, eso es el flashback, lo dijiste clarito. Es básicamente cuando regresamos o el personaje o el guionista como tal muestra una escena del pasado, sin embargo se regresa al tiempo presente. Eso es un flashback. Flash forward es completamente lo contrario. Es cuando el personaje o el guionista el guionista decide mostrar una escena de un futuro y se regresa nuevamente al pasado. Ahora, ¿qué creen que es un viaje en el tiempo? Bueno, un viaje en el tiempo es parecido a, a un flashback o un flash forward. Lo único diferente es que nos quedamos en ese tiempo. Entonces, si nosotros viajamos al pasado, ¿cierto? Estamos en el presente, 2020, 2021, y viajamos a 1984, pero nos quedamos allá, es decir, no nos regresamos, eso es un viaje en el tiempo. Por ejemplo, en Titanic. Que en los viajes en el tiempo en el que se viaja se convierte en el tiempo cinematográfico. Sí, correcto. O sea, si yo me quedo en ese tiempo, ya se convierte en el nuevo presente. Entonces, tenemos, por ejemplo, Titanic, ¿cierto? Titanic, al comienzo de la historia, nos ubica como en el, 1997, creo que salió la película, ¿cierto? Nos ubica en ese año, que es cuando ellos están investigando el Titanic, descubren el barco, descubren todos los tesoros y todo lo demás, y ahí mandan a buscar a Rose. Como que, ay, tráigame a esta chica, la sobreviviente, para que nos cuente la historia. Entonces Rose empieza a contar la historia y de ahí pasamos a 1915, 14, yo no sé cuándo es que según el Titanic. Ahí pasamos a 1914 y ahí nos quedamos, ¿cierto? Ahí nos quedamos contando la historia de Rose. De tal manera que 1914 se convierte en el nuevo presente. Sin embargo, Rose a cada rato está viajando en el tiempo, porque ella, o sea, hay momentos de la historia en donde volvemos otra vez al 97 y volvemos otra vez a 1914, pero ya aquí son considerados viajes en el tiempo porque nos quedamos varias escenas o varios momentos en dicho tiempo. ¿El flashback qué es? El flashback usualmente es una escena, ¿sí? Un recuerdo, puede ser, usualmente se usan con recuerdos, sueños, cartas o diarios. Es como el uso del flashback que lo podemos pues aplicar en nuestras historias. Pero si ya nos quedamos,
viajes en el tiempo. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo podemos escribir ya de manera, pues, bueno, escrita, valga la redundancia, cómo se escriben los flashbacks, flash forwards y viajes en el tiempo, en el cine o en el guión, de tal manera que sean fáciles de entender para la persona que está leyendo el guión, porque eso puede ser un poco confuso. Cuando una vez está leyendo un guión en el que hay muchos saltos de temporalidad, es importante como aclarar eso para que pues todo el mundo vaya con la misma sintonía. ¿Sí? Bueno, y los flashbacks, pues aplica obviamente en realidad no solo para el cine, sino para la literatura y la dramaturgia en general. Entonces, pues sí. Y la actividad, pues bueno, la actividad es, pues obviamente que sigan desarrollando la estructura narrativa y para los que ya la alcanzaron, pues podemos empezar a hacer los ejercicios de escribir, pues la primera escena, ¿sí? Con que escribamos la primera escena, yo estoy, pues contento, estoy satisfecho y podemos ir haciendo ejercicios pequeños como de cómo escribir un flashback, cómo escribir un flash forward, pero todavía no vamos para allá porque, vamos a, pues alinearnos todos con las mismas actividades. Entonces, pues sí. Una pregunta, Sí. un software que recomiendes para escritura de guión. Bueno, el que yo uso se llama Celtics. Ya te lo escribo. Espérate. A ver si puedo escribirlo. Realmente hay mucho software para escritura de guión y esos software ya prácticamente hacen todo el trabajo. O sea, a nivel como técnico, ¿sí? Te hacen pues todo el trabajo. Ya lo tuyo, obviamente, ya la parte creativa. Entonces no tienes que preocuparte que si por el alineado, que si por el margen, que si por el tipo de fuente, porque eso ya prácticamente lo hace todo. Bueno, lo voy a escribir por WhatsApp porque no me quedó pegado. Llena la información como Bueno, Celtics. Eso pueden entrar a la página, la misma página. Vale. La misma, no sé. La misma página, Closer no. Esa es la de Natalie Portman, ¿cierto? ¿O no? Estoy perdido. Sí, donde Natalie Portman viaja a Inglaterra, creo, no recuerdo. Sí, pero en fin, o sea, Natalie Portman actúa ahí de bailarina de pole dance o algo así. Sí, es lo que me acuerdo de la historia. Bueno, sí, entonces como te decía, este programa lo pueden descargar y lo pueden instalar en el computador o lo pueden usar en línea. Ambas opciones es válido y no solamente aplica para hacer guiones de cine, sino también para hacer bosquejos, para hacer guiones ya de televisión, para hacer escaletas, etcétera. Aunque bueno, los guiones de televisión técnicamente son, pues sí, parecidos o iguales prácticamente que el de cine, entonces, pues sí. Entonces, sí. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, listo. Entonces, si no tienen más preguntas, entonces, pues, eso sería todo por hoy, muchachos. Entonces, nos vemos mañana, que ya mañana se acaba la semana, viernes. Y bueno, espero tengan buena noche. Bueno, buenas noches, gracias. Chao. Otro gol. Sí, parece.